Cuando todo parece perdido, es cuando Dios más cerca está. Hace más de 2000 años, el mundo vivía tiempos oscuros. Imperios gobernaban con puño de hierro. El pueblo de Israel, oprimido por Roma, caminaba en silencio, esperando una promesa que parecía haberse desvanecido entre los siglos. Profetas habían hablado de un Mesías, un rey, un libertador. Pero ya nadie sabía si era mito, esperanza o delirio. Hasta que algo sucedió. No en un palacio, no entre reyes ni príncipes, sino en un rincón olvidado del mundo. Nazaret, un pequeño pueblo polvoriento, donde una joven, María, vivía una vida sencilla y sin pretensiones. Una noche cualquiera, un ángel rompió el silencio de los cielos. María, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Imagínalo, una adolescente común, con planes normales, de repente enfrentada a un destino sobrenatural. ¿Cómo explicar a su familia que estaba embarazada por obra divina? ¿Cómo afrontar la vergüenza pública, la mirada acusadora del pueblo y el desconcierto de su prometido, José? Y sin embargo, María aceptó, con temor, pero con fe. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. José, al descubrirlo, pensó dejarla en secreto, que no hacerlo. Pero esa misma noche, Dios le habló en sueños. Le dijo que no temiera, que lo que crecía en María era santo. Y entonces, sin importar las murmuraciones ni el escándalo, José eligió creer, eligió quedarse. Ambos, María y José, sin dinero, sin fama, sin poder, fueron elegidos para cargar al Salvador del mundo. ¡Qué locura! Dios no eligió a los grandes, eligió a los humildes, a los disponibles, a los que confiaban más allá de la lógica. Así comienza esta historia, no con truenos ni ejércitos, sino con una joven embarazada en una aldea cualquiera. Porque cuando Dios quiere cambiar el mundo, empieza en lo invisible. El embarazo avanzaba, pero cuando parecía que todo iba a estabilizarse, aparece un decreto del emperador romano. Todos debían empadronarse en su ciudad de origen. Y José, descendiente de David, debía viajar desde Nazaret hasta Belén, casi 150 kilómetros a pie, con María embarazada. No hubo protestas, no hubo quejas, solo obediencia. ¿Por qué? Porque, sin saberlo, estaban cumpliendo una profecía de siglos atrás. Pero tú, Belén, Efata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. El camino fue arduo. Imagínalos: polvo, cansancio, calor en el día, frío en la noche, y María, a punto de dar a luz. Cuando finalmente llegan a Belén, las calles están llenas, las casas repletas. No hay posada, nadie tiene espacio, nadie parece tener compasión. María empieza a sentir dolores y lo único disponible es un establo. Sí, un lugar donde comían y dormían los animales. Y es ahí, en la más absoluta humildad, donde nace Jesús. No había médicos, no había luz, no había cuna de oro, solo un pesebre, heno y el llanto del recién nacido que, sin saberlo el mundo, era el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús nació así? ¿Por qué no en un palacio, rodeado de ángeles con trompetas? Porque el cielo no se presenta para impresionar, sino para transformar. Porque el amor de Dios no se viste de lujo, se viste de cercanía. Mientras en Belén el Salvador lloraba por primera vez, en los campos cercanos, unos pastores humildes cuidaban sus ovejas. De pronto, el cielo se iluminó. Un ángel les anunció la buena nueva. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.
El cielo rompió su silencio y se desató un canto celestial. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y los pastores, temblando de emoción, fueron los primeros testigos. No reyes, no sabios, no políticos, pastores, campesinos, gente común. Porque el mensaje del nacimiento de Jesús era y es para todos. Mientras en Belén reinaba el silencio, muy lejos de allí, en el oriente, unos sabios observaban el cielo. Eran astrólogos, estudiosos de los tiempos y las estrellas. Y una noche, una luz distinta, una estrella nunca antes vista, capturó su atención. Era más que un fenómeno, era una señal. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabios, a quienes hoy conocemos como los Reyes Magos, emprendieron un viaje largo, guiados solo por esa luz misteriosa. ¿Por qué arriesgar tanto por una estrella? Porque sabían que algo único había ocurrido, algo que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras tanto, en Jerusalén, la noticia llegó a oídos del rey Herodes y lo perturbó profundamente. ¿Un nuevo rey? ¿Un Mesías? Para él eso significaba una amenaza directa a su poder. Su corazón no se conmovió, se llenó de miedo y celos. Herodes convocó a los sabios y les pidió que al encontrar al niño, le avisaran para adorarlo también. Pero su intención era otra, eliminarlo. Mientras los sabios seguían la estrella, José tuvo un sueño. Un ángel le advirtió del peligro. Debía huir a Egipto, dejarlo todo, de noche, con el niño y María en brazos. ¿Por qué tanto peligro, tanta persecución contra un bebé? Porque el nacimiento de la luz siempre incomoda a las tinieblas. Finalmente, los sabios hallaron al niño, no en un palacio, sino en una casa humilde. Cayeron de rodillas. Le ofrecieron oro, incienso y mirra, no porque entendieran todo, sino porque sabían que estaban frente a algo divino. Y tras adorar, regresaron por otro camino. Herodes, al descubrir que no le informaron, desató una tragedia. Ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. La historia del nacimiento de Jesús no es una postal tranquila, es una guerra invisible entre el cielo y la oscuridad. Y aún así, el propósito de Dios siguió su curso. Jesús no nació en un palacio, no fue recibido por la realeza, no vino con escoltas ni joyas, sino con pañales y pesebre. Y sin embargo, desde ese primer llanto, todo cambió. Dios, eterno y todopoderoso, decidió hacerse humano. No bajó con truenos ni fuego, sino como un bebé indefenso, para que nadie pudiera decir que no entiende el dolor humano. Él lloró, tuvo frío, hambre, fue rechazado y conoció el sufrimiento desde la cuna. ¿Por qué? Porque su propósito no era la gloria terrenal, sino rescatarnos del vacío eterno. El nacimiento de Jesús no es solo una fecha bonita, es un acto de guerra divina contra el pecado, contra el egoísmo, contra la muerte misma. En un mundo oscuro, una luz fue encendida, una promesa viva. Y esa promesa no envejece, no es una historia pasada. Hoy, aún sigue tocando corazones, rompiendo cadenas, dando propósito a los perdidos. Jesús nació para que tú y yo volvamos a nacer. Así que la pregunta no es solo, ¿crees que Jesús nació? La verdadera pregunta es, ¿nació ya en tu corazón?